Bienvenidos de nuevo. Vamos a hablar de el MIFI, Ministère d'Immigration, Francisation e Integración. Empezamos. El primer paso es ir a la página del MIFI y descargar ciertos documentos que necesitaremos para más adelante. Para ver cómo acceder a la página del MIFI tendrás un video en el YouTube en el cual pues explicaremos el paso a paso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, para preparar nuestra solicitud de evaluación comparativa no debemos enviar documentos originales. Está totalmente desaconsejado. Si enviamos un documento original, este será guardado y no devuelto por la entidad, por el ministerio. Los documentos tienen que estar traducidos en francés o en inglés. Desde aquí aconsejamos que en francés. ¿Por qué? Porque en un principio las traducciones en inglés son más económicas, pero luego cuando pasamos a la fase de contratación, algunos hospitales de aquí de Quebec solicitan que los documentos sean específicamente en francés. Tendremos que realmente conocer, saber cuál es la situación de certificación de nuestro traductor. Hay un link en el cual podemos entrar y ver si nuestro traductor está autorizado. También tenemos que saber y tener en cuenta que todo sello, toda declaración de certificación de documento tendrá que estar traducida. Quiere decir que nuestros documentos notariales poseerán unos sellos, unas características específicas de autentificación del documento que tendrán que ser traducidas para que esos documentos sean válidos. El siguiente paso es complementar y firmar el formulario, un formulario que el MIFI nos pide que descarguemos y que rellenemos con letra de imprenta, quiere decir que en letra mayúscula, y que fechemos y firmemos con nuestro puño y letra, con un bolígrafo de tinta azul o negro. Es importante de no realizar firmas digitales. El documento lo rellenamos, lo imprimimos y lo firmamos a mano. Hablemos de qué es lo que tenemos que adjuntar como identificación. Bueno, deciros, perdón, antes que para el documento que hemos hablado anteriormente, uno tendrá que declarar toda su formación, desde la primaria hasta estudios de doctorado. Aunque luego, posteriormente, no adjuntemos documentos de la primaria, de la secundaria o del bachillerato, tendremos que trazar sobre este documento todo nuestro recorrido académico, importante, desde la primaria hasta estudios superiores. Volvamos a los documentos. Aquí nos dicen que podemos aportar o el pasaporte o el acta de nacimiento. Aconsejamos vivamente que sea el acta de nacimiento porque las órdenes solicitarán el acta de nacimiento posteriormente. Así ya tenemos el documento y no necesitaremos realizar otra solicitud. Para inmigrantes, refugiados y ciudadanía de Canadá, pues tenemos los siguientes documentos a aportar: certificado de ciudadanía, tarjeta de residencia permanente o documento que confirme residencia permanente, o en su caso, documento de solicitud de asilo. Si en algún documento académico el apellido cambia de la persona en cuestión, tendrá que aportar un documento explicativo en el cual deje constancia de que es la persona en cuestión, mismo si sus datos no corresponden con su nombre de soltera y entonces pues escrituras o certificados de matrimonio, cambios de nombre, etcétera. Situaciones muy concretas que se deben de dejar constancia de por qué ha habido ese cambio de apellido o de nombre. Hablemos de los documentos escolares. Nos vuelven a decir de no mandar documentos originales, a menos que se especifique lo contrario. Solo copias auténticas certificadas por notarios y por traductores avalados. Aquí son algunas especificaciones que no voy a entrar. Cada copia certificada del original debe ser clara, legible y completa. Aquí tenemos una lista de autoridades reconocidas por el Ministerio para certificar los documentos. Podemos entrar a ellos y ver si el notario, el traductor, están certificados para ello. ¿De acuerdo? Hablemos de los estudios secundarios. Partamos de ahí. Nos dicen que hay documentos a aportar. Deciros que no es necesario. Si uno no quiere hacer valer su bachillerato porque tiene estudios superiores,
no es necesario aportar documentos de estudios secundarios. Llegado el punto en el cual sí queremos hacer valer nuestro bachillerato, los documentos serán, en el caso de estudios completados, el diploma y las transcripciones detalladas correspondientes a cada uno de los años de estudio. Quiere decir que aportaremos el título con las notas. En educación secundaria general completa, solo el título que desea que se evalúe. ¿Ok? Vuelvo. Estudios secundarios profesionales completados. Títulos, diplomas y transcripciones detalladas correspondientes a cada uno de los años de estudios, con las notas, con lo que hemos visto en el formato anterior, notas, asignaturas, horas de carga teórica, práctica, etc. En la secundaria general completa simplemente se tendrá que aportar el diploma, el título, ¿de acuerdo? Suficiente. Y en estudios secundarios no terminados, generales o profesionales, certificados de calificación de los últimos años de estudios terminados. Vuelvo a decirlo, solamente si se quiere hacer valer, constar estudios de secundaria. Si no, no es necesario. No debemos aportar absolutamente nada porque si vamos a hacer valer estudios superiores de postsecundaria completados, ahí es donde daremos a entender que nuestro recorrido, nuestra trayectoria académica en secundaria ha sido concluida. Seguimos. Estudios postsecundaria completos. Para obtener una evaluación comparativa de los estudios postsecundaria completados, debes proporcionar diplomas y transcripciones detalladas para cada uno de los años de estudios que se hayan realizado. Es lo que he explicado en el vídeo anterior. El diploma y el relevo de notas, o sea, donde salen todas nuestras asignaturas con nuestras notas finales, con nuestros créditos y con nuestras horas teóricas y prácticas. Los estudios en diferentes países pueden ser llamados superiores, tecnológicos, académicos, grados, licenciaturas, etc. Pero máster, doctorados son los postsecundarios, ¿de acuerdo? Todo eso pues será requerido por el MIFI. Nos dicen de los idiomas escolares. En algunos países los idiomas van como que aparte. Entonces, bueno, pues podríamos aportar una certificación que especifique cuál fue el idioma exclusivo de instrucción del curso, ¿no? Imaginaros que habéis realizado vuestros estudios en inglés, pues la universidad o el centro donde habéis realizado vuestros estudios tendrá que emitir un certificado en el cual nos especificará que toda la formación se ha realizado en dicho idioma. Bueno, adjuntar una carta de solicitud para un procedimiento prioritario, es opcional. Quiere decir esto que normalmente la orden, cuando abrimos el proceso, nos facilita un documento en el cual solicitan, por así decirlo, la priorización del estudio de nuestro dossier. ¿Ok? Esto, cuando yo realicé la solicitud, me facilitaron ese documento y yo lo mandé, lo adjunté a mi dossier del MIFI. Dicho esto, también quiero especificar que la demora, la espera, es de unos 3 meses. Hay mucha demanda y por lo tanto, bueno, pues esta carta podría facilitar algo. No lo sabemos. Entonces, bueno, si ustedes abren el dossier de la orden y tienen esa carta de priorización, incluirla dentro de vuestro dossier para el MIFI y siempre pues será un poco a tener en cuenta. Aquí nos habla de la carta de solicitud de procedimiento prioritario de su empleador, que en vez de ser la orden, la institución, pues es el hospital o la empresa que quiera sponsorizarlo, ¿de acuerdo? Y ofrecerle la posibilidad de venir a trabajar. También podría ser de que esa entidad laboral, como puede ser un hospital, pues haga una carta en la cual pues especifique por qué quiere que se priorice esa evaluación comparativa, por contratación, promoción, renovación de contrato, etcétera.
Lo mismo para la carta de solicitud de procedimiento prioritario para centro de empleo local, carta de solicitud de procedimiento prioritario organismo regulador, etcétera. No voy a entrar en ello. Simplemente es saber que si una entidad lo solicita, se puede añadir a nuestro expediente y el MIFI tenerlo en cuenta. A día de hoy, el MIFI solicita una cantidad de $130 como pago de tasas para el análisis de solicitud. Es muy importante que en el documento de pago incluyamos los datos de una tarjeta válida, de una tarjeta que no esté ni caducada ni que vaya a caducar próximamente, que haya siempre fondos, ¿de acuerdo? Porque en el momento de entrar el dossier al ministerio, ellos retirarán ese dinero si los documentos están completos, si todo está correcto, retirarán ese montante de vuestras tarjetas en calidad de pago de tasas. Se realizará el pago en moneda canadiense y realmente es de gran importancia verificar que la tarjeta no se caduque o no esté caducada o no disponga de fondos. Aquí nos habla de los métodos de pago, tarjeta de crédito, giro postal. Nosotros siempre vamos a realizarlo con tarjeta de crédito a través de un documento que descargaremos, también se mostrará en el vídeo, en el cual pues descargaremos el documento, rellenaremos en mayúsculas, firmaremos con puño y letra y especificaremos el montante, que es de $130. ¿Ok? Eso es el montante que autorizaremos al ministerio a debitar sobre nuestra tarjeta de crédito. Los demás no voy a hablar de ellos porque creo que no corresponden, pero que sepáis que tenéis giro postal, cheque y giro bancario, también para poder pagar. Bueno, veamos de forma desglosada los documentos. ¿Qué es la evaluación comparativa? Aquí os lo explica, os da la traducción, podéis parar el vídeo, podéis leerlo, etc. La dirección. Esta es la dirección que vamos a tener que mandar nuestro sobre, nuestro dossier preparado en un sobre protegido con burbujas y, ¿cómo decirlo? Y certificado. Tendremos que encontrar una empresa, un organismo que certifique nuestro envío, que asegure que ese dossier llega al origen, ¿de acuerdo? Habrá que pagar, sé que tiene unos gastos elevados desde países como Colombia, pero bueno, vale la pena. Aquí nos dice que el procedimiento para solicitar la evaluación es rellenar el formulario de solicitud de evaluación, colocar los documentos o sea, los documentos que demuestran nuestro recorrido académico y colocar el documento de pago. Tiene que estar todo cumplimentado y firmado y la parte lista de documentos que deben presentarse debidamente cumplimentada. Hay un checklist al final que ese checklist debe estar también cumplimentado. Todos sus documentos y justificantes en el orden indicado en la parte lista de documentos a presentar. Ese checklist último nos da el orden en el cual tenemos que colocar nuestros documentos. Aquí simplemente revisar las traducciones. Si tenéis alguna pregunta lo podéis dejar en los comentarios, pero creo que es bastante claro. Pausáis el vídeo, revisáis y podréis realizar vuestro procedimiento. Importante, todo esto son, digamos que especificaciones a tener en cuenta, de no mentir en las declaraciones porque si no serán tomadas en consideración y no se permitirá el proceso de equivalencia. Copias certificadas conforme al original, aquí lo especifican, y las traducciones también, qué características tienen que tener las traducciones y las copias notariales. El poder. Simplemente ustedes, si necesitan de que una persona les represente en Canadá, tendrán que firmar este apartado. Si no, no. Lo vuelvo a decir, pausar, leer y rellenar a demanda, si no, dejarlo en blanco. Llegamos al documento Demande d'évaluation comparative des études effectuées hors de Québec. Aquí este documento simplemente necesita una pequeña comprensión del francés. Renseignement préalable. ¿Usted ha realizado ya una solicitud? Si es que sí, clicará que sí
y pondrá su número de dossier. Si es que no, clicará en no y no rellenará absolutamente nada. Renseignements sur votre identité. Información personal. Sexo, femenino, apellido, nombre. Esta casilla de abajo simplemente es para los casos en los cuales uno ha cambiado de apellido o de nombre. Fecha de nacimiento y país de nacimiento. La fecha de nacimiento se dará en año, mes y día. La dirección. La dirección será vuestra dirección o una dirección que tengáis aquí en Canadá. Nuestra organización puede facilitar esa dirección, pero tendrá un pequeño coste, ¿de acuerdo? Eso ya, si lo necesitáis, podéis poneros en contacto con nosotros. Información sobre los estudios. Desde la primaria, lo vuelvo a decir, desde la primaria. Entonces rellenaremos el título del diploma, el nombre de la formación o la especialización si tiene lugar, el nombre del establecimiento, pues el colegio, el instituto, etcétera, el número de años en el cual hemos estado estudiando, la ciudad, la región, provincia o territorio o estado y el país. Este apartado nos dará posibilidad de especificar aclaraciones necesarias, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, si hemos estudiado en media jornada durante la carrera universitaria, si hemos tenido que saltar de un curso, hemos tenido que repetir un curso, etcétera. Especificaremos, ¿no? Nuestra trayectoria dentro de nuestros estudios. Si hemos acabado antes, el por qué, si hemos acabado después, el por qué, etcétera. Periodo de estudios, año y mes y el año en el cual obtenemos el título. Esto será válido para primaria, para secundaria, bachillerato y para estudios postsecundaria. Recordad, aquí tenemos estudios primaria y secundaria, generales o profesionales, y aquí llegaremos a los estudios de postsecundaria, superiores, tecnológicos, universitarios. Importante, ¿de acuerdo? Que especifiquéis en cada apartado el nivel de estudios o que atestiguéis vuestros estudios en los apartados correspondientes. Repito, estudios primarios y secundaria y estudios de postsecundaria. Lo mismo, aquí tenéis también, podéis parar y podéis ver las traducciones y lo que se solicita. Bueno, en el punto 5 nos habla de la presencia de un representante. Ustedes pueden tener un representante y simplemente será clicar que sí, poner el nombre de familia y el nombre de esa persona. Si es en caso que no, se clicará que no. En el punto 6 nos habla de la protección sobre los datos personales. En el punto 7 sobre la declaración. Yo declaro tal. A leer, a conocer. Yo reconozco, yo comprendo que el Ministerio puede. ¿Cuáles son las repercusiones si no cumplimos con lo solicitado? En el punto final y encontraremos simplemente una autorización el cual nos permitan que el MIFI se comunique con nosotros, ya sea por información o documentos erróneos, falsos o falsificados. Realmente nos explica que si en un momento determinado hemos cometido una infracción, una ilegalidad, que se podrá rechazar la evaluación comparativa, que ellos se pondrán también nos lo comunicarán a través de carta, podrán conservar la demanda de estudios comparativos, así como todos los documentos suministrados, rechazar el análisis, etcétera, ¿de acuerdo? O sea, es como que consentimos a que si realizamos una infracción, ellos puedan mantener esos documentos para demostrar que esa infracción ha sido realizada. Y por último, en el punto 8, la cláusula de consentimiento. Firmamos con nuestro nombre, con nuestro apellido, con nuestro nombre, el año, el mes y el día, todo con nuestro puño y letra. ¿De acuerdo? Repito, esto es mucha información, parar la grabación, revisar lo que pone el documento y podréis trazar vuestro plan para cumplimentar este documento. El último de todos es la lista de documentos a someter. Entonces aquí veréis pues, que formularios y declaraciones en el cual pues, nos dicen
tengo este documento, la demanda de evaluación comparativa de estudios que he rellenado con mi puño y letra y la voy a adjuntar. Clic, hago clic, pongo un chulillo, un clic aquí. Mandato de representación. ¿Quiero a alguien que me represente? ¿Tengo a alguien que me represente? Lo pongo como que sí. Si no tengo, nada. Las piezas justificativas, pues voy a aportar mi acta de nacimiento. Pongo aquí clic. Si hay algún documento con el nombre o el apellido cambiado y aporto una certificación, un documento que acredite ese cambio de nombre, pondré aquí. No suele ser el caso. Documentos escolares. Primaria, no son necesarios. Los secundarios, vuelvo a repetirlo, los secundarios, bachillerato, etcétera, solo son necesarios si queremos hacer reconocer nuestros bachilleratos. Si no los queremos hacer reconocer, lo que nos interesa es hacer reconocer nuestros estudios universitarios, no es necesario aportar nada. En el caso de querer hacer valer los estudios de bachillerato, será el diploma, el título, ¿de acuerdo? Nada más. En el caso de los estudios profesionales o de postsecundaria superiores, ahí es donde tenemos que aportar diploma oficial obtenido más las notas detalladas, lo que hablamos en el vídeo anterior, asignatura, nota, crédito, horas teóricas, prácticas, etc. Y clicaremos también aquí como que hemos aportado todos esos documentos. Y las traducciones. Aquí certificamos que son los originales de cada traducción y que están realizadas por un traductor reconocido. Lo clicamos y tendremos toda esa parte solucionada. Pago de derechos exigibles. Recordad, tenéis un documento aparte que tendréis que adjuntar para meter en el dossier y aceptar la retirada de $130 canadienses para el estudio de vuestro dossier. Importante, no podéis mandar el dossier sin ese documento porque si no, no podrán realizar el pago y será denegado y la tarjeta tiene que estar en vigor y con fondos. Muy importante. Recapitulamos, rellenamos documentos que solicita el MIFI, la demande, la descargamos, la rellenamos, obtenemos todos los documentos necesarios que queremos acreditar, títulos y notas, acta de nacimiento. Notariamos, mandamos a traducir y una vez que tenemos todos esos documentos en nuestra posesión, notariados, traducidos, el documento de la demanda comparativa ya rellenado por nuestro puño y letra y firmado, con todo nuestro recorrido académico. Y tenemos el documento de pago firmado y autorizando la retirada de un fondo de $130 canadienses, ya tenemos nuestro expediente conformado, ya podemos mandarlo. Simplemente tenemos que seguir, para colocar el dossier, simplemente tenemos que seguir el orden de esta lista. Primero, el documento de la demanda de evaluación comparativa, el acta de nacimiento, los estudios que queremos hacer valer y las traducciones. ¿Ok? Ese sería el orden. Dicho esto, damos por zanjado este bloque. Cualquier pregunta, cualquier duda, nos la podéis dejar en los comentarios y estaremos encantados y encantadas de contestarles. Esperemos que su proceso sea de gran éxito. Un saludo.